Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí con ustedes una vez más en ese espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, donde exaltamos el nombre del Señor mediante la palabra. Y mi nombre es Juan de Elizabeth Jiménez de Peguero, por si acaso usted no se lo sabía. Joana, hola. Así es, siempre agradecidas del Señor por poder compartir la palabra de Dios, valga la redundancia, para poder compartir este espacio con ustedes, su hermana y amiga Joana Ulises, esperando que ustedes ahí, amadas hermanas, puedan crecer en el conocimiento de su palabra, que podamos crecer juntas en sabiduría, para que podamos llegar a llevar a cabo nuestra función como mujeres en el cuerpo de Cristo, en el hogar, en el trabajo y en todas las áreas que nosotras nos desarrollemos. Y qué bueno que empezamos ya con una nueva temporada. En esta ocasión nosotras vamos a hablar, ¿saben qué? Del mejor libro de todos. En este Así mes de es. septiembre está titulado por todo lo que es la comunidad cristiana como el mes de la Biblia, el libro sagrado por excelencia y nuestro manual de nosotros poder saber cómo manejarnos nosotras las mujeres en cualquier ámbito en el cual nosotras estemos Sí, natagueando, como se así es. dicen, o más bien conduciendo en nuestras vidas secular, nuestra vida cristiana, nuestra vida como familia, en nuestro entorno. La palabra de Dios debe ser nuestro manual. Nosotros le damos gracias a Dios porque podemos nosotras como mujeres hablar sobre las escrituras y darle gracias a Dios por aquellos precursores que se encargaron de no quedarse tranquilos, sino de que nosotros pudiéramos tener ese libro en este tiempo. Yo sé que ustedes han escuchado por demás el mes de septiembre, el mes de lo que es la Biblia, etcétera, pero nosotras venimos con un enfoque súper interesante para nosotras las mujeres. En esta ocasión tenemos un tema que se trata de mirando las emociones a través de lo que es la Biblia, mirando las emociones a través del lente bíblico. ¿Qué te parece? Así es, pero debemos de recordar, antes de desarrollar este tema, que Sí. este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes a partir de las 7 de la noche con estudios bíblicos, jueves servicios evangelísticos igual a partir de las 7 de la noche, sábados servicios juveniles a partir de las 6:30 de la tarde y los domingos nuestra acostumbrada escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11:15 de la mañana. Usted está más que invitado a presentar adoración colectiva con nosotros y si no conoce del Señor, que en este mes usted pueda ver su vida a través del lente bíblico y pueda escuchar su palabra y venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. Ahora, Así es, nosotras tenemos que hacer el nuestro y es hablar de la palabra donde así quiera, es. doquiera estemos. Y déjeme decirle que cuando nosotras hablamos de lo que es las emociones, eso de hablar de la palabra a veces como que se nos olvida, que tenemos que estar siempre pendiente a eso. Y eso es una de las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a traer a colación algunos consejos que son muy importantes. Señores, déjenme decirle que primero los leí, los estudié, los analicé y los sigo estudiando y analizando para mi persona, porque obviamente soy mujer y tengo que mirar mis emociones a través de la Biblia, porque si no lo miro así y lo miro mediante lo que el sistema me quiere inculcar, entonces voy a caer en lo que es la depresión, la ansiedad, la desesperación y todo eso está en contra de lo que la palabra me dice, que debo de estar tranquila, tengo que cambiar mi mentalidad, tengo que reflejarme en lo que ella dice y cambiar mentalidades precisamente. No seguir los preceptos que mis emociones me dicen cuando estoy furiosa, cuando estoy fuera de control. La palabra de Dios me dice qué debo de hacer en ese preciso Y usted sabe momento. que hablando así en cuanto a la sociedad, verlo así, de que nosotras debemos de, no vamos a decir de no expresar tal vez nuestras emociones, sino que el mundo y la sociedad apunta a alimentar esas emociones y alejarnos de Cristo, del propósito de Cristo. Y por eso nosotros queremos apuntar a eso, no es que vamos a decir, ay, que las emociones son malas, las emociones son dadas por Dios, Sí. ahora están ellas inclinadas en la palabra del Señor, están mis emociones motivadas por las escrituras, cómo yo reacciono ante ciertas situaciones o qué hago cuando entiendo que estoy, entre comillas, en control. Ahí hay muchas cosas que debemos saber, no son malas, pero el punto importante es saber dónde están basadas o fundamentadas nuestras emociones. Como dice, acabas de decir, tenemos que estar ancladas en la palabra de Dios. Y a Así es. veces
suena como un cliché. Repetitivo. Pero es así. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Como por el Señor, transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa ser transformado? ¿Qué significa contemplar la gloria de Dios? ¿Qué significa todo eso? ¿Qué eso conlleva? Exacto. Cuando hablamos de transformación, hablamos directamente de un cambio. Y yo creo que la pregunta que continúa es, ¿pero qué cambio y por qué necesito ser transformada? ¿Qué tengo yo de mala? Exactamente. Ahí vamos a decir, tengo que ser transformada con mis emociones. Todo cuando venimos a Cristo. Nuestra condición estaba alejada de Él, incluyendo nuestras emociones, que eran las que, vamos a decir, nos dominaban por causa del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, que vemos a rostro descubierto, o sea, que vemos la verdad, que miramos a Cristo, vamos a ser capacitados. No son niveles, como cambios, etapas. Y vamos haciéndolo y vamos a ir transformando y conociendo a Dios. Por medio de esa transformación, conociendo la gloria de Dios y creciendo en la gloria de Dios. Sí, ¿por qué decimos etapas? Porque no es que nivel 1, nivel 2, porque una etapa no es mejor que la otra, sino que, por ejemplo, tú puedes estar siendo transformado en una etapa de tu vida que yo de repente, o en algún área de tu vida, que de repente yo no tenga que hacerlo. Exacto. Aunque casi siempre, señores, las mujeres necesitamos ser transformadas en la misma. Señores, nosotras somos demasiado rápidas y nuestras emociones están a flor de piel. Por eso es que la palabra de Dios nos aconseja y contempla que tenemos que, al contemplar la gloria de Cristo, estamos siendo transformadas a su semejanza a través de la obra del Espíritu Santo. Solas no lo vamos a hacer, porque es que de hecho nosotras mismas hay un punto en nuestras vidas que estamos tan sensibles que dependiendo de la etapa en el momento en que estamos en nuestra vida, dependiendo del tiempo del año, del tiempo del mes, de si está lloviendo o no, así mismo somos nosotras cambiantes. Entonces, al reflejarnos en Cristo, ya eso nos sigue siendo de la misma influencia en nuestra vida, porque ya no somos la misma que anteriormente éramos, sino que estamos siempre meditando y mirando y contemplando y diciendo, no, así que yo quiero ser, viendo la palabra de Dios, diciendo, no, es que eso no es así, Él no es así, Cristo no era así cuando Él estaba aquí en la tierra. Cada momento, pensar en nuestros pensamientos, qué yo tengo en mi mente, y llevarlo cautivo, llevarlo y decir, no, eso no es así. Sométanse. Exacto, sométase a la palabra de Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las emociones, de todo lo que estoy pensando. Él provee para nuestros hijos. Hay momentos que nosotras, todos esos pensamientos vienen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Quién es mi esposo? ¿Qué va a hacer mi esposo? Mis padres, ¿cómo van a terminar sus días? ¿Qué yo estoy haciendo? Yo no tengo lo que quiero para ellos. Y todo ese pensamiento comienzan a circundar en nuestras mentes como mujeres. Y mientras que la palabra de Dios y Dios mismos nos dicen y nos invitan a descansar en Él, a poner nuestras cargas en el Señor. Y a veces hablamos de que somos muy impulsivas, pero hay muchísimas emociones que si nos enojamos con facilidad porque me dijeron o reaccionaron, o buscar razones por qué pasó tal cosa, qué dijeron o qué hicieron, ahí entra la parte de los pensamientos, de someterlo, cautivo, de ver, vamos a decir, cómo Dios ve a los demás, de pensar que esto que está aconteciendo es Dios trabajando en mi vida, en la vida de los demás, y es hasta necesario que nuestras reacciones como mujeres influyen en la actitud de los demás. Sí. Eso se puede ver, que a veces la mujer está enojada y el hombre tal vez quiere mantener la calma, pero la mujer está enojada y también lo puede sacar. Ahí entra nuestra parte. No es que vamos a dejar tal vez de ser nosotras, sino que vamos a influir, que Cristo sea, que domine nuestras emociones y que estén direccionadas a Él. Y ahí vamos a vivir plenamente en el Señor. Y siempre con la intención de que seamos cambiadas, transformadas, que si hoy aprendí una nueva cosa en mis emociones, mañana lo puedo aplicar, pero en la otra parte de mis emociones también pueda trabajar, porque la palabra de Dios no se equivoca. Y me gusta mucho cuando tú dices la parte de que la forma en que nosotros pensamos y cómo reaccionamos afecta a los demás. Sí. En el momento que nosotros acogemos la palabra de Dios,
y la tenemos en nosotros. Entonces esos pensamientos que tenemos también los sometemos a la palabra de Dios. No dejamos que ellos estén dando vuelta en nuestras cabezas y aprendamos a hacer eso. Vamos a ver la diferencia en el ambiente en el que estamos, independientemente de nuestro hogar, de en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio. Inmediatamente empezamos a hacer eso, vamos a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque al no reaccionar igual a las circunstancias que anteriormente yo reaccionaba de una manera explosiva y ver que el Señor está haciendo su trabajo mediante la palabra, porque déjeme decirle, mis amados, se lo está diciendo la experiencia. Si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando en el momento que usted necesite reprimir ese pensamiento y esa emoción y esa actitud, la palabra de Dios es la que te va a ayudar mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a traer a recordar en tu mente, no es así lo correcto, y te va a decir qué hacer. Y inmediatamente lo haces, el ambiente cambia. Y todo, así como decías, a veces el esposo está tranquilo o el papá está tranquilo porque tú estás arriba, pero en el momento en que ya tú puedes bajar, entonces hay un clima, un ambiente, una coinonía en el cual podemos conversar, podemos traer una solución a lo que está pasando, porque obviamente nosotros nos alteramos cuando hay una situación desesperante. No es que tampoco somos un grupo de hembras que el Señor creó sin control. No, jamás. Yo no dice eso, no. La mujer tiene sus pautas a seguir y me encanta como la palabra de Dios lo describe. Entonces, hacer esto que está diciendo la palabra de Dios, de que nosotros tengamos el control mediante la palabra de Dios, nos ayuda a poder ir quitando todos esos obstáculos que no permite que podamos ver nuestras emociones mediante la palabra. Y sobre todo presentar esa adoración agradable al Señor, porque cuando tus emociones están en el control del Señor, tú puedes deleitarte en el momento de la alabanza, porque a veces somos bien enérgicas y estamos enojadas y venimos a la iglesia, es difícil hasta adorar, porque teníamos esa preocupación o ese enojo en la cabeza. Entonces ahí, si mis emociones están en el control del Señor, ahí podemos adorar y podemos hasta exponer la palabra, como usted bien decía. Usted hablaba del hogar del esposo, pero tal vez en el trabajo, cuando le están hablando tal vez a uno fuerte, todos están esperando la reacción de esa joven o de esa sierva. ¿Qué va a hacer? Y si le habla duro al jefe, nosotros también le hablamos. Pero si le baja la voz, no, ella no le... O sea, ¿qué es lo que ella va a hacer? Vamos a ver que ahí la hermana va a hablar ahora. Ahí tiene que tener... Es que la vida cristiana es un todo, es completa. Integral, y ahí incluye nuestras emociones, que yo creo que es el punto esencial. No para que nosotras seamos movidas a llorar delante de la presencia de Dios, sino fuera de la congregación, que podamos reflejar a ese Cristo, que profesamos dentro de una congregación, que podamos ser esa luz, que vean a Cristo y digan, no, ella no es un robot, ella se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahí como que se marca esa diferencia. Me gusta mucho que el Señor utiliza nuestras emociones. Exacto. No es que nosotros somos exactamente una mecánica que no tiene sentimientos, no, para nada. Él utiliza esa sensibilidad de nosotras. Me encanta porque una vez que nosotras lo utilizamos para la gloria de Dios, resulta un arma excelente para ayudar a promover el Evangelio, como dice las Escrituras, y no creer las mentiras que el enemigo quiere hacerte entender y sustituirla por la verdad de la palabra de Dios y decir, la palabra de Dios dice esto. Y no es que nosotros no podamos llorar, reír, sentirnos abatidos por alguna situación. O enojarnos, porque enojarnos, pero saber cómo hacerlo, sin pasar el límite de lo que raya el pecado. Y entonces faltarle a Dios, decir cosas que después nos vamos a arrepentir inmediatamente o a la larga. Esas son de las limitantes que la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo nos ayuda a poder mirar todas esas emociones por el lente de la palabra. Así como usted lo dice, eso es un asunto de días, de años, de estudiar y de conocer la palabra del Señor, porque no es un asunto que llega a la situación y yo voy a recordar, es lo que ya yo he conocido de Dios, me va a ayudar a poder, cuando venga esa situación, no decir una ofensa a un hermano que me lleve después tal vez a recapacitar, mira lo que dije, y hasta evitarlo, porque a veces las palabras es mejor evitarlo, pero siempre el enemigo trata de como convencer a la otra, pero él te dijo tal cosa que el año pasado. Acuérdate. Exactamente. Las mentiras que él quiere que tú creas. Exacto. Por eso es importante que si usted, mujer que nos está mirando, usted o nos está escuchando,
no dedica tal vez ese tiempo para las escrituras, le invitamos a que lo haga, porque los días van a ser peor que lo que están pasando el día de hoy y vamos a estar envueltos en situaciones. Y si hoy no sacamos y aprovechamos el tiempo para conocer la palabra del Señor, nuestras emociones van a estar a la deriva, van a estar totalmente bajo los impulsos de la sociedad y vamos a reaccionar muy diferente a como Dios nos manda que nosotros reaccionemos. Y muy igual a las que no conocen de Dios. A los que no conocen del Señor. Entonces no estamos llamados a eso. Y se supone que como hijos de Dios, porque ya hemos sido llamados hijos de Dios, nuestra obligación es actuar como hijo, y un hijo de Dios se dedica a conocer a su Padre, las instrucciones de su Padre. ¿Y qué más? Que la palabra del Señor, no solamente porque sea el mes de septiembre, sino porque esa debe ser nuestra devoción, nuestro deleite. Que ese sea, que si tengo que llegar a las 8 de la mañana al trabajo, que todos los días yo sepa que tengo que sacar esa hora o esa media hora para hablar y conocer más a mi Padre. Y hay un versículo que es uno de los versículos más favoritos para mí, y no lo he mencionado tanto en esta sección, pero es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. O sea, ahí podemos entender, eso suena fácil, transformar es mi carácter, el orgullo, mis emociones, entregársela al Señor y verlo a la luz de la palabra y ver que no estoy bien y que necesito esa transformación mediante la palabra. Hay dos cosas importantes antes de que terminemos en el día de hoy. Es la primera, utilizar eso que Dios nos permite en nuestras vidas como medio de gracia para poder ser mejor y crecer. Así es. En lo que es la palabra, en lo que es en este camino. Y el segundo, número 2, muy importante, es dar gracias. Dar gracias a Dios por cualquier situación, cualquier circunstancia en la que estemos, aunque no entendamos por qué está pasando, aunque no entendamos, no veamos la salida o no veamos la luz al final del camino. La palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 16 y 18, dice: estad siempre gozosos, así es, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Si descubro que no estoy experimentando gozo y me siento abrumada por una emoción negativa, que necesitamos aprender a parar y determinar si estamos teniendo un pensamiento adecuado, si estoy teniendo una actitud de agradecimiento. ¿Qué es lo que me está abrumando? Porque nosotras tenemos que tener mucho cuidado, Joana, y es que nosotras tendemos a caer fácilmente en un estado en que nos vamos a sentir cómodas ahí, y ese estado no es lo que Dios quiere para nosotras. Algunos los llaman un estado de aislamiento, otras personas lo llaman un estado depresivo, otras personas lo llaman yo quiero estar sola. O zona de confort. Una zona, esta es mi zona de confort, no te acerques, te estás acercando demasiado. Esas actitudes, esos síntomas significa que usted no está dejando que la palabra le enfoque a usted cómo debe de manejar esas emociones. Así es, siempre es importante la palabra, y ustedes saben que en el mismo libro que leí hace un momento de Romanos 12, el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando se habla de racional, es nuestro culto con conocimiento, con entendimiento, que nos brinda la palabra del Señor para entender que mi cuerpo yo debo de presentarlo a Dios como sacrificio vivo y santo, apartado, y que este es agradable para el Señor. Y ahí están incluidas mis emociones, que a Dios yo le tengo que rendir adoración con mis emociones, con lo que hago. Cuando los hermanos de la congregación no le ven, pero Dios le ve, ahí estamos llamados a presentar a Cristo, a presentar el conocimiento que hemos recibido a través de la palabra del Señor, y que ésta nos mueva a que el mundo entero quiera conocer a ese Dios que nosotros le servimos. Amadas hermanas,
Nuestras emociones no son no son enemigos de nosotros, No. sino nos son dadas por Dios, porque siempre nos brinda y nos manda a estar gozosos aún en medio de las tristezas. Pero para llegar a ese punto debemos estar tan cerca de las Escrituras para comprender que en medio de esa aflicción, que en medio de ese dolor, Dios está ahí y que su misericordia se extienden hacia nosotras y que podamos testificar, que podamos Dar hablar a gracias. otros y que podamos reaccionar ante los demás con gozo, como Dios nos manda que lo hagamos, pero debemos estar dispuestas a sacrificar esas actitudes, ese ímpetu, ese esa- deseo de... exactamente ese enojo que nos enojamos con facilidad Sí. y que tal vez somos un poco impulsivas, que Sí. podamos rendirlos ante el Señor. Somos muy parecidas entonces. Sí. Así que si alguna vez nos hemos sentido controladas por las emociones, nos hemos pasado de estar ansiosos y solo queremos estar en cama y queremos evitar a todas las personas, evitar todas las responsabilidades, tengo que ir a trabajar, pero no voy a ir. Y nos sentimos así que queremos desquitárnosla con quien sea que esté cerca. Sí, yo sé que estoy describiendo a muchas de nosotras. Sí. En ese momento hay que hacer un stop. Y tenemos que nosotras, hijas de Dios, entender que nos estamos dejando controlar por nuestras emociones en vez de que el Señor y la palabra de Dios sea que la controlen. Porque nosotras mismas solas no podemos. Somos muy sensibles y no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que dejar que Dios, por medio de su palabra, sea que esté manejando todo esto. Y sí, nosotras podemos hacerlo mediante la ayuda del Espíritu Santo y su palabra. Ahora usted que no conoce al Señor, que sabe que usted también pasa por todo esto, es posible, sí, es posible dejar que el Señor sea que controle eso, porque nosotras hemos sido ejemplo vivo de que se puede, una vez que nosotros tenemos la palabra del Señor en nosotros, se puede actuar diferente en la misma circunstancia, ya no somos la misma persona. El Señor te va, no, o sea, las tribulaciones van a estar, la palabra de Dios lo dice, que Él va a estar con nosotros en medio de nuestras tribulaciones, no que las tribulaciones no iban a estar ahí una vez que vengamos a sus pies, sino que Él iba a estar ahí con nosotras. Así que nos toca tribulaciones, nos toca situaciones, nos tocan pruebas, nos tocan dificultades, porque eso nos ayuda. No sería divertido, vamos a decir esa palabra, no sería divertido llegar a un fin, a un lugar sin obstáculos. No, yo creo que no le daríamos el valor que requiere ese premio tal vez que está al final. Ese logro, si es. no tenemos situaciones para llegar a un logro, a un fin, a un propósito, si queremos llegar al reino de los cielos, si queremos llegar a las mansiones, a la morada celestial, tenemos que pasar por este mundo y aquí sí hay muchos obstáculos. Así es. Hay muchas cosas que tenemos que pasar. Usted sabe que hemos hablado y hemos dicho que la palabra de Dios puede ayudarnos a transformar la vida y ustedes dirán, pero ¿cómo tú puedes comprobar eso? La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso estamos hablando de nuestras emociones a la luz de la palabra, porque el Espíritu Santo, que nos guía y nos capacita, conoce y su palabra, conoce la intención que usted tiene en su corazón, la intención de sus emociones y hasta la reacción y las consecuencias que pueden tener esas emociones si no son llevadas a Cristo, si no son guiadas, si no están en el control del Señor. La palabra de Dios es viva y es eficaz y por eso les invitamos siempre a que estudie y vaya con esa disposición de que ellas trabajen en su vida. No nos dejemos agobiar por todos esos pensamientos que cuando estamos solas en un momento así, tenemos tantas cosas en nuestra mente que nos agobiamos. No, dejemos que Dios sea el que tome control, seamos agradecidas. A mí me funciona bastante el recitar salmos de agradecimiento, el ver la historia de Job y decir, yo no he pasado por eso, el ver cómo David en medio de su situación se levantaba y decía, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero servirte, y decirle que le decía a su alma que lo adorara. Me encanta como Salomón en medio de su situación y todas esas posibilidades, él dijo, todo es vanidad de vanidad. Entonces, vamos a hacerlo así. La palabra de Dios es quien nos ayuda a seguir adelante. Así que ya lo saben, para la próxima, aquí estamos, su hermana y amiga, Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Joana Ulises, Dios les bendiga. Bye bye.